El milagroso ángel que se sienta junto al trono de Dios, el más cercano en el cielo revelado. En el año 15 del emperador Domiciano, un hombre llamado Juan, el amado discípulo del Señor, había sido desterrado a la solitaria isla de Patmos. Separado de sus hermanos en la fe, su corazón era un mar de angustias, agitado por las persecuciones que golpeaban a la iglesia primitiva. Mientras las llamas de la opresión consumían a sus compañeros, Juan se sentaba en una roca, entre las olas susurrantes y el cielo estrellado, clamando fervientemente a Dios. Aquella noche, mientras oraba por la fortaleza de su comunidad y la vindicación de la justicia divina, el cielo se llenó de un resplandor cegador. De repente, la luz lo envolvió, levantándolo de su soledad y transportándolo a una visión celestial que superaba su comprensión. Allí, delante de él, se extendía la majestad del trono de Dios, glorioso y eterno. Rodeado de seres celestiales que adoraban sin cesar, el sonido de sus voces se elevaba como una fragancia pura, mientras la gloria divina impregnaba el aire. Juan se sintió pequeño. Una lágrima de asombro brotó de sus ojos, al notar un ángel poderoso de rostro radiante y aspecto resplandeciente que sostenía un incensario dorado. Era el ángel que tenía el incensario, y con movimientos serenos y determinados, se acercaba al trono de Dios. Sus alas brillaban, reflejando todos los colores del cielo en una danza de luz. Juan podía ver cómo el ángel ofrecía un incienso fragante que ascendía en espirales de humo, representando las oraciones de los santos. Era una visión que le llenaba el alma, recordándole que cada súplica no era en vano. A pesar del sufrimiento terrenal y las lágrimas de sus hermanos en la fe, cada clamor era recogido por el cielo con amor y atención. Mientras el incienso se mezclaba con las lágrimas de los mártires de Cristo, Juan sintió que la atmósfera celeste contrastaba vívidamente con la tristeza en la tierra. «Oh Señor», exclamó su corazón, «¿cuándo será el tiempo en que se manifestará tu justicia?» Recordó de inmediato las palabras de Jesús: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». La esperanza empezaba a brotar en su mente, como un faro de luz en medio de la tormenta. En ese instante, el ángel se volvió hacia él, y en su mirada había un entendimiento profundo del dolor humano. Parecía reconocer sus pensamientos, y Juan sintió un rayo de confianza al saber que su situación no había pasado desapercibida ante los ojos del Altísimo. Con el incensario aún en sus manos, el ángel se preparó para llevar la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con una gran voz resonando en los cielos, se le dio orden al ángel de actuar, y Juan sintió un estremecimiento. Las puertas del cielo se abrieron y un torrente de luz desciende sobre la tierra, llenando el vacío de desesperanza. Pero justo cuando el clamor de justicia parecía estar a punto de ser respondido, la visión se quebró misteriosamente y Juan se quedó anhelante. ¿Qué sucederá con la iglesia en medio de esta incertidumbre? En ese instante, el ángel volvió a acercarse al trono de Dios, dejando a Juan con la expectativa de que en la oscuridad siempre brilla la luz de la gloria divina. Su corazón latía con esperanza, pero la resolución de su súplica aún estaba por llegar. El ángel, habiendo recibido la orden del Altísimo, se transformó en un rayo de luz y salió volando, como un relámpago que atraviesa la noche. Juan permaneció en el lugar, asombrado, sintiendo el eco de los cielos resonando en su interior. La visión del trono de Dios aún brillaba en su mente, pero ahora un nuevo impulso llenaba su corazón: la promesa de que la justicia de Dios estaba cerca de manifestarse. Mientras el ángel se dirigía a las naciones de la tierra,
el cielo se llenó de un susurro poderoso. Con cada movimiento de sus alas, el juicio divino comenzaba a desaparse. Juan observó con asombro mientras el ángel, con el incensario en su mano, derramaba su contenido sobre la tierra. El incienso se mezcló con fuego, comenzando un proceso que marcaría el comienzo del fin. De repente, Juan sintió que su propio espíritu comenzaba a ser levantado y transportado más allá del tiempo y del espacio. Cuidadosamente se fue despojando de su angustia, y la visión de su amada iglesia aparecía ante él. Vio a los hermanos y hermanas en Cristo, dispersos y afligidos, sin embargo sosteniendo la fe en medio de las llamas de persecución. Cada lágrima que corrió por sus rostros era un testimonio de su devoción, una ofrenda que se unía al incienso que el ángel llevaba al trono. «¿Qué está sucediendo, Señor?», preguntó con voz temblorosa, sin recibir respuesta inmediata. En su mente, las imágenes de mártires terrenales y de ángeles celestiales se entrelazaban, como si su dolor y su canto estuvieran unidos eternamente. Las profundidades del propósito divino comenzaban a revelarse, mientras Juan reflexionaba sobre lo que Jesús había dicho. «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:10. Y entonces, como si la luz del cielo escuchara sus pensamientos, se le permitió entender la magnitud del sacrificio que había hecho la Iglesia de Cristo. Vio un libro abierto en el cielo, uno que contenía sus nombres, los nombres de los que fueron fieles hasta la muerte. En ese instante, Juan sintió el ardor en su pecho, como si las promesas de Dios estuvieran siendo grabadas en su corazón. De súbito, el ángel que antes había recogido el incienso se detuvo en su vuelo, y al volverse le lanzó a Juan una mirada de gracia. En su mano sostenía una trompeta dorada que reflejaba el fulgor del cielo. Con un gesto sutil, el ángel estaba listo para ejecutar el plan divino que había preparado desde antes de la fundación del mundo. «Prepárate, oh tierra», se oyó una voz poderosa que resonó sobre las aguas. «El tiempo ha llegado para que se cumpla lo escrito». Mientras los ecos de esta proclamación vibraban en el aire, Juan sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Era como si toda la creación observase y esperase, contendiendo la respiración, mientras los próximos eventos se desenlazaban. Juan, con el corazón abrumado por la visión, sintió una mezcla de temor y reverencia. Sabía que en la larguísima historia del pueblo del Señor, los tiempos de justicia estaban entrelazados con el sacrificio y la redención. Justo cuando la trompeta empezó a dar su sonido resonante, el cielo se llenó de una luz que exactamente anunciaba un nuevo comienzo. Y mientras esa luz estallaba en múltiples colores antes de los ojos de Juan, un pensamiento se vertía en su interior. ¿Quién podrá estar preparado para lo que está por venir? Con esta pregunta resonante en su alma, Juan comprendió que aún faltaba mucho por revelarse en el plan soberano de Dios. La angustia de la espera se mantuvo, pues el tiempo para el cumplimiento de toda escritura estaba a las puertas. ¿Qué destino aguardaba a la Iglesia en este giro divino? Ahora, todo estaba en manos del que es, que era y que ha de venir. Mientras la luz celestial titilaba intensamente, Juan sintió como si la misma esencia del cielo lo envolviese. La trompeta resonaba con poder, y en su eco podía discernir una profunda urgencia que hacía vibrar su ser. El ángel, aún con la trompeta en alto, parecía estar sopesando el significado de cada nota que emitía. Cada sonido cortaba el aire como un cuchillo afilado, dejando a Juan con la certeza de que el momento había llegado. De repente, el ángel inclinó su cabeza y con voz de trueno comenzó a declarar: «Venganza es mía, y yo pagaré. He aquí, el tiempo de la cosecha se aproxima». Juan sintió una ola de temor misturado con esperanza en su corazón. Sabía que la ira de Dios estaba a punto de ser revelada, pero también comprendía que en medio de la justicia había lugar para una inquebrantable promesa de salvación. Juan observó cómo el ángel retrocedía para hacer espacio a una figura majestuosa que emergía de la luz. Una presencia que desbordaba autoridad y gracia, próxima al trono, y con una corona resplandeciente sobre su cabeza, se presentaba ante él. Era el león de la tribu de Judá, el que había vencido la muerte, y quien ahora trazaba el destino de la humanidad. Al verlo, un profundo fervor brotó dentro de Juan, y sus lágrimas de gratitud desbordaron. «¿Por cuánto tiempo, Señor?», clamó Juan, tocando el profundo deseo de su corazón. Lentamente, el león respondió con una voz que retumbaba en cada rincón del cielo:
He aquí, el tiempo para el cumplimiento de lo que fue profetizado ha llegado. Concédeme tu oído, hijo de hombre. Mientras el león pronunciaba aquellas palabras, se abrió un rollo en el cielo, revelando el contenido sellado de secretos que estaban guardados desde tiempos antiguos. Al mirar con cuidado, Juan pudo distinguir palabras que describían los acontecimientos que se avecinaban, guerras, traiciones y la caída de aquellos que habían vendido su alma por intereses temporales. Sintió un profundo dolor, una angustia que ni siquiera el cielo podría evitar. Con cada revelación, el ángel que había sonado la trompeta ofrecía visiones de la resistencia de los fieles, aquellos que continuarían soportando pruebas y persecuciones. Era como si sus sufrimientos fueran la paleta con la que Dios pintaba la belleza de su redención. En eso, el cielo se tornó en un concierto celestial, canciones de ángeles que celebraban por lo que estaba por venir. Su luz brilla en medio de tinieblas, y Juan entendió que cada lágrima de sufrimiento en la tierra era recogida por Dios. Cada una valía su peso en gloria. Y el que testifica estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Resonó una voz, y la certeza de la llegada del Señor llenó a Juan de una esperanza renovada. Sin embargo, antes de que pudiera recuperar completamente su aliento, oyó un susurro en la profundidad de su alma que le advertía sobre la inevitable transición. «Sigue fiel, porque el tiempo está cercano, y aquellos que perseveran recibirán la corona de vida». Estas palabras calaron profundamente, y mientras las notas de la trompeta final parecían desvanecerse, la revelación de un misterio aún mayor se cernía sobre él. El misterio de la redención se entrelazaba con la justicia divina, y el destino de muchos que aún no habían escuchado de Cristo estaba por desplegarse. ¿Cuál es el propósito, Señor? Juan se sintió invadido por la necesidad de comprensión. Su voz temblaba en la quietud del cielo. En esa oscuridad silenciosa, la respuesta parecía estar prestándose a ser revelada en toda su plenitud y mandato. Pero entonces, como relámpago cruzando el firmamento, el eco de una promesa empezó a resonar en su corazón. «Lo que está por venir revelará la gloria de mi nombre, y seré conocido por todos los pueblos de la tierra». Una claridad sobrecogedora llenó a Juan, una visión de algo grandioso e incomprensible aguardaba en el horizonte. El cielo y la tierra parecían estar en un frenesí, y en ese momento todo se concluyó en una sola palabra: espera. Mientras la luminosidad del cielo intensificaba, Juan sintió que una calma imborrable lo envolvía. La voz del león había dejado una estela de reverencia y poder en su corazón, y la última palabra, espera, reverberaba en su ser como un canto eterno. El cielo se hallaba expectante. Algo maravilloso estaba al borde de desvelarse. De pronto, el ángel que había sonado la trompeta se acercó con una mirada que parecía atravesar el alma. «Hijo de hombre», comenzó, su voz resonando como el trueno distante, «ven y mira». Con un movimiento triunfal de su mano, el ángel señaló hacia el vasto lienzo del cielo, en el que comenzaron a dibujarse escenas, como si una película celestial estuviera desplegándose ante él. Juan observó, maravillado, cómo naciones emergían y caían, cómo los ángeles se movían entre las almas de los hombres, guiándolos hacia el Redentor. La escena se tornó caótica y espléndida. Podía ver las luchas entre el bien y el mal, el fuego que devoraba a aquellos que rechazaban la luz, y la dulzura de aquellos que permanecían firmes en la fe. Allí, en medio del alboroto, Juan pudo ver un grupo de fieles, revestidos de luz, sosteniendo estandartes que llevaban la inscripción: «El Señor es nuestro refugio». «Estos son los que han salido de la gran tribulación», explicó el ángel, su tono intenso. «Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Mientras escuchaba, el corazón de Juan latía con fervor. La gloria del sacrificio del Cordero se desbordaba ante él, y una angustia por aquellos que aún permanecían en la oscuridad lo invadió. «¿Deben seguir sufriendo, oh Señor?»,
preguntó Juan, su voz entrecortada por la preocupación. El ángel sonrió con una tristeza luminosa. La redención está en camino. El tiempo de la perfecta justicia ha sido señalado. Pronto el Cordero abrirá los sellos, revelando el juicio que purificará la tierra y llamará a todos al arrepentimiento. Juan miró nuevamente hacia el cielo, donde el león ahora estaba erguido, su majestad disipando cualquier sombra. En ese momento se sentó en un trono ante el altar celestial, y una melodía de alabanzas comenzó a resonar. Los ángeles unieron sus voces en un clamor jubiloso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El eco de su voz retumbaba, llenando el ambiente con una presencia que hacía temblar el firmamento. Y en medio de esta gloria, Juan comprendió que no solo era un espectador, era parte del plan divino que se desplegaba como un tapiz celestial. Mientras la visión de los fieles y la llama del juicio se entrelazaban, una pregunta surgió en su corazón. ¿Y qué de aquellos que aún no conocen a tu nombre, Señor? En la profundidad de su ser, sentía la necesidad de interceder por ellos. El ángel, comprendiendo el clamor de su espíritu, respondió: Las puertas de la gracia aún están abiertas, y antes del fin, el mensaje será llevado a todas las naciones. La esperanza destiló las palabras del ángel como un bálsamo sobre el alma de Juan. De repente, el cielo se oscureció brevemente, y en la penumbra un nuevo misterio comenzó a desplegarse. Y he aquí un nuevo mensaje. Resonó la voz del león, un mensaje que se revelará por medio del Espíritu Santo, trayendo convicción en la tierra. Juan se sintió energizado, cada parte de su ser vibrando ante la expectativa de lo que estaba por llegar. Sin embargo, un sentimiento abrumador lo invadió cuando el león volvió a pronunciar una sola palabra que llenó el aire: pronto. La tensión creció como la presión de un trueno en el horizonte, mientras las promesas de Dios se entrelazaban con la voluntad de los hombres. ¿Cómo se prepararía el corazón del pueblo? ¿Qué decisiones debían tomar antes de la tormenta divina? Y así, con cada palabra, Juan se sintió más comprometido con la misión que llevaba en su interior. Se arrodilló, consagrando su espíritu a su llamado mientras el cielo lo envolvía en un misterio que ni siquiera él podría imaginar. La obra del reino aguardaba su momento culminante. Mientras las alabanzas de los ángeles resonaban en la eternidad, Juan se sintió atraído hacia el trono desde donde emanaba una luz resplandeciente. La voz del león, aún vibrante en su ser, se intensificaba con una revelación que parecía envolver todo el firmamento. El ángel, siguiendo la dirección de la mirada de Juan, dijo: «Mira, el tiempo de cumplimiento se acerca». De repente, una brisa suave, como el murmullo de un susurro divino, paseó por el cielo. En ese momento, una figura resplandeciente emergió desde la penumbra, el ángel que se sentó junto al trono de Dios. Su presencia irradiaba una gloria que Juan nunca había visto, y una sensación de expectación llenó el aire. «Soy Gabriel, el mensajero del Altísimo», proclamó el ángel con voz clara y reverberante. «He sido enviado a revelarte los caminos de la salvación que se han preparado para la humanidad». Su mirada era intensa, fija en Juan, como si pudiera ver las profundidades de su alma. Juan sintió que sus rodillas flaqueaban ante la grandeza del ser celestial. «¿Qué mensaje traes para mí?», preguntó, sintiendo el peso de la gloria ante el ángel. Gabriel sonrió, y su rostro iluminó aún más el ambiente. «Hoy los cielos se abrirán para traer una palabra de esperanza a aquellos que aún están en tinieblas. Dios establecerá un nuevo pacto, y muchos serán llamados a su luz. La voz del Espíritu llamará a cada rincón de la tierra, y aquellos que respondan verán la manifestación de su gloria». Las palabras del ángel resonaron en el corazón de Juan, y su espíritu se encendió con un fuego nuevo. «¿Cómo se llevará a cabo esto?», inquirió, su voz llena de curiosidad y fervor. «Las naciones temblarán y se reunirá un remanente», explicó Gabriel.
El león de la tribu de Judá abrirá los sellos, y en cada uno de esos actos el mundo conocerá el poder y la misericordia de Dios. Habrá convicción en la tierra, y el mensaje de la salvación se esparcirá como fuego en el trigo. Mientras el ángel hablaba, Juan podía ver visiones en el aire, el ardor de la evangelización, la transformación de corazones endurecidos y la esperanza iluminando incluso las sombras más densas. El eco del clamor por la salvación resonaba por toda la vasta creación. Pero, ¿qué deben hacer ellos?, preguntó Juan, su corazón latiendo con la urgencia de la misión. Debes ir y proclamar, como fue ordenado, respondió Gabriel, su voz ahora más firme y decidida. Escribe lo que has visto y lo que has oído. No dejes de recordar que, aunque muchos se resistan, el propósito de Dios prevalecerá. Los cielos se alinearán para llevar esta verdad al mundo antes de que la ira del Cordero se derrame. Juan se sintió abrumado por la magnitud de la tarea que se le encomendaba. La escena en el cielo se llenó de una luz vibrante, como si toda la creación estuviera al borde de una explosión de gloria, consumida por un celo divino. El ángel extendió su mano. Toma este mensaje en tu corazón y guarda la promesa que se te ha revelado. Aquellos que clamen a mí en el día de la angustia serán salvos. Es una verdad eterna en la que deben restaurarse las naciones. En ese instante, un profundo silencio cayó sobre el cielo, donde el peso de la soberanía de Dios se hizo palpable. El aire estaba cargado de expectativas y designios divinos. Juan comprendió que su papel en el plan de Dios era crucial y que se encontraba en una encrucijada espiritual. Recuerda, hijo de hombre, concluyó Gabriel, su voz templada y suave, la venida del león es inminente y la revelación de su justicia será extraordinaria. Mantente firme en la fe, porque mucho se desplegará ante ti. Pronto, el tiempo del final se acercará, y el pueblo verán lo que nunca imaginaron. Así, el cielo brilló con una intensidad renovada mientras las nubes se dispersaban, dejando ver la vasta eternidad que aguardaba. Juan se sintió lanzado a una serie de visiones emergentes. Cada una era un eco de la promesa que todavía retenía el carácter soberano de Dios. ¿Cómo se manifestaría su plan? ¿Cuáles serían las decisiones que tomaría la humanidad ante el rugido del león? La verdad aguardaba, un misterio lleno de grandeza, y Juan, invocado por el propósito divino, estaba a punto de ser testigo de algo extraordinario. Mientras la luz del trono brillaba intensamente, Juan sintió un temblor en su ser, como si las bases del cielo se estremecieran bajo el peso de la revelación. Gabriel, el ángel, miraba con una seriedad que hacía eco de la gravedad del mensaje que traía. Juan se hallaba en el umbral de comprender no solo el mensaje, sino también los sacrificios que se avecinaban. Los tiempos de las naciones han sido fijados, continuó Gabriel, su voz resonando con la fuerza de un trueno sagrado. Haré que se cumpla lo que ha sido escrito por los profetas. Los días de oscuridad serán seguidos por la llegada del amanecer, tan brillante como nunca antes se vio. Preparad vuestros corazones porque la cosecha está lista, y el Señor de la cosecha enviará a sus obreros. Juan, sintiendo el ardor del llamado, preguntó: ¿quiénes serán esos obreros, y dónde se lanzarán para llevar esta buena nueva? Su mente estaba inundada de imágenes de hombres y mujeres cruzando mares y continentes, proclamando el Evangelio de salvación. Gabriel alzó su mano, gesticulando hacia las naciones. Serán aquellos que respondan al clamor del Espíritu. La voz de Dios no será ignorada, ni su verdad silenciada. Habrá tantos que al escuchar la revelación dejarán atrás sus viejas impurezas y caminarán en la luz de su gloria. Pero la resistencia será feroz, y muchos de ellos enfrentarán tribulación. Un escalofrío recorrió a Juan, recordándole que el camino de la fe nunca había sido fácil. ¿Y qué sucederá con aquellos que se opongan al mensaje?, preguntó, sus dudas apareciendo entre sus pensamientos.
Gabriel lo contempló con firmeza. El juicio caerá sobre aquellos que no escuchen, como gritos en el desierto que son ignorados. Pero también será un tiempo de compasión. El Cordero que fue inmolado tiene la llave de la redención, y él mismo intercambiará sus reinos de muerte por la vida. Así, la justicia y la misericordia se encontrarán. Con cada palabra, la urgencia del mensaje se intensificaba en el corazón de Juan. «Dame la fuerza para ser parte de este plan divino», respondió, su voz un eco de la desesperación de un hombre llamado a una tarea monumental. «Así será. Usa tus palabras. Tu testimonio será como un fuego en el corazón de los hombres», declaró el ángel. «Escribe lo que has visto, porque la escritura será la antorcha en la oscuridad, y sus letras serán el camino hacia la verdad. Recuerda, el tiempo se acerca, y cada paso que des será guiado por la mano del Altísimo». Una visión abrumadora de multitudes cruzando valles y montañas, proclamando la salvación, fluyó ante él. Juan vio visiones de personas restauradas, de naciones unidas en adoración, y de corazones quebrantados que encontraban la esperanza. La gloria del Señor irradiaba a través de cada sombra, y el mundo parecía vibrar al compás de un nuevo cántico. «Juan», dijo Gabriel, atrayendo su atención nuevamente, «recuerda que el Cordero ya fue sacrificado, y la última palabra la tendrá el león. Pero hay más que observar, porque la boda entre el cielo y la tierra está a la puerta. La promesa cumplida inflamará cada corazón dispuesto». La voz de Gabriel vibró con un eco eterno, mientras Juan comprendía que el desenlace de la historia aún no se había escrito, que el final estaba reservado para aquellos que dignamente esperarían la vuelta del Rey. Sin embargo, había un silencio inquietante. Una sombra se acercaba, una sombra cargada de rebelión que no daría su brazo a torcer. Juan sentía que algo grande se aproximaba. «¿Qué será eso, oh mensajero del Altísimo?», inquirió, perturbado por la inquietante presencia que comenzaba a hacer eco a su alrededor. «Es el destino de las naciones, la epifanía de la lucha entre luz y tinieblas. ¿Estás listo para presenciar esta batalla?», retó Gabriel, mientras el cielo, aún iluminado, comenzaba a oscurecerse por una niebla que ya rodaba. Las palabras del ángel vibraron en él, como un grito de guerra en el campo de la fe, y antes de que pudiera responder, una revelación emergió. Pronto, los sellos se abrirán, y con ello, las verdades que han estado dormidas se revelarán. Ven, hijo de hombre, porque te espera el Creador. Juan, sintiendo el peso del destino, se preguntó entonces, ¿sería él el testigo de esos eventos, caminando en la realidad de lo desconocido? La historia estaba por desplegarse ante sus ojos. El resplandor de la gloria del cielo enfilaba el camino a la verdad, y así, donde aún reinaba el misterio, la revelación de Dios se haría manifiesta. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y una quietud sobria llenó el aire, como el silencio que precede a una tormenta. Juan sintió que su espíritu se elevaba, impulsado por la expectativa del tiempo venidero. La promesa de lo que estaba por venir se cernía con un poder inefable. Su mirada se centró en Gabriel, quien permanecía allí, firme como un roble en medio de la tempestad. «Escucha», dijo el ángel, su voz resonando con claridad casi celestial. «Todo lo que has visto y oído es parte del plan del Altísimo. Los tiempos se cumplen, y he aquí, abro el libro de la historia. Con cada sello que se rompa, revelaré las profundidades de mi propósito». Juan sintió un temblor recorriendo su ser. El miedo y la reverencia batallaban dentro de él. «¿Qué sucederá con los fieles durante estos tiempos de juicio y tribulación?», cuestionó, comprendiendo que el viaje podría estar lleno de desafíos insondables. «Los fieles se mantendrán en su fe», respondió Gabriel, sus ojos resplandeciendo con una luz que parecía encerrar el eco del cielo. «Recibirán la fortaleza del Altísimo, y serán como faros en la oscuridad. No será en su poder, sino en la palabra de su testimonio. Mucho sufrimiento les esperará, como se ha escrito en las profecías. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Las palabras del ángel calaron hondo en el corazón de Juan, quien empezó a comprender la seriedad de su misión. ¿Deberé ir solo, o habrá otros que se unan a mí en esta tarea? «Las multitudes se levantarán», contestó Gabriel, con un brillo de esperanza en su voz,
Esa es la promesa del Creador. Aquellos marcados con el sello de Dios unirán sus voces, y el eco de su testimonio resonará a través de las generaciones. En ese momento, Juan vislumbró un vasto campo de personas. Se levantaban de entre las sombras, cada uno sosteniendo el estandarte de la verdad, una verdad que irradiaba amor y salvación. Era un ejército de redimidos, un grupo de almas unidas por un solo propósito: glorificar al Rey de Reyes. ¿Qué podemos esperar de aquellos que están en la oscuridad?, Juan se atrevió a preguntar, su voz temblando ante la inmensidad del futuro que se extendía ante él. Ese será el mayor desafío, explicó Gabriel, su voz ahora llena de gravedad. Algunos serán duros de corazón y desearán perpetuar la rebelión. Pero recuerda esto, oh hijo de hombre: el Cordero está con los suyos, y en medio de cualquier oposición, Él es la luz que nunca se apaga. Los que caminen en su luz también radiarán esperanza a quienes estén dispuestos a escuchar. Juan sintió que la urgencia de la misión comenzaba a apoderarse de él. Entonces, debo prepararme, declarar el mensaje que me has confiado. Ve y escribe lo que has visto, porque lo que está por venir afectará a todos los pueblos y naciones. No te amedrentes, porque en cada palabra se esconde la verdad que liberará a aquellos que están cautivos, instruyó Gabriel, señalando el horizonte donde una luz brillante comenzaba a brillar entre las nubes. Mientras la visión se volvía cada vez más intensa, Juan sintió que su corazón latía con cada palabra que se pronunciaba. ¿Y cómo culminará esta historia, oh ángel de la promesa? Gabriel se volvió y declaró con una solemnidad profunda: las puertas del cielo se abrirán, se escuchará el estruendo de un gran clamor, y aquel que es digno, el León de Judá, vendrá para reclamar lo que es suyo. La redención será completa, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En ese momento, Juan comprendió que aún había secretos que el cielo guardaba, misterios que debían ser revelados. ¿Qué otros eventos aguardaban en el equilibrio de su plan soberano? Ciertamente, pensó, el tiempo se acerca, pero el cumplimiento será un gran desfile de victoria y gloria. Con el espíritu elevado y el corazón listo, Juan se preparó para ser el testigo del poderoso despliegue del plan divino, esperando ansiosamente los sellos que se abrirán y revelarán lo que aún está oculto. El viaje continuaba, y el esplendor de la escritura prometía ser más asombroso de lo que su mente podría captar. Desde el principio de los tiempos se ha planeado esta escena, murmuró Gabriel, antes de que la luz comenzara a desvanecerse. Recuerda, hijo de hombre, cada paso que des será parte de mi maravilloso relato que aún está por desplegarse. Las multitudes esperarán, el mundo está ansioso por su redención, y así vendrá el cumplimiento de la promesa. Juan experimentó un profundo sentido de maravilla y anticipación al meditar en el misterio que aguardaba en el horizonte, donde el futuro y la eternidad se cruzaban como un destino divino, dejando una pregunta resonando en su corazón. ¿Qué pasará cuando el cielo y la tierra finalmente se unan en la gloriosa revelación del poder de Dios? Mientras el fulgor celestial se desvanecía, Juan se encontraba de pie en la penumbra, su corazón todavía vibrando por la potencia de las visiones. La imagen de Gabriel, el mensajero de Dios, seguía latente en su mente, cada palabra un eco que parecía retumbar en su alma. La revelación de las próximas tribulaciones y del glorioso regreso del Salvador llevaba consigo un peso que sólo el tiempo podría revelar por completo. De repente, una brisa suave, como un susurro del Espíritu, trajo consigo el perfume de lilas, la fragancia de lo divino, y Juan giró su rostro buscando la fuente. En aquel momento vislumbró un nuevo resplandor ante él, y en el fulgor se manifestaba una figura radiante, sentada en un trono. Juan se acercó, sintiendo su corazón desbordar de admiración y temor. «Juan», dijo la voz, profunda y envolvente, como el sonido de muchas aguas. Era un sonido que traía paz y a la vez un profundo sentido de respeto. Al mirar más de cerca, Juan reconoció al que adoraba dentro de su ser, el Cordero de Dios, cuya gloria iluminaba incluso las sombras más profundas. «He venido a revelarte el destino de mi pueblo y el camino que han de seguir en los días venideros».
Juan se arrodilló ante él, cubriendo su rostro con sus manos, abrumado por la majestad del Rey. Señor, ¿qué debemos hacer ante las tribulaciones que se avecinan? Confía en mi palabra, respondió el Cordero. Así como el sol brilla después de la tormenta, así también mis fieles serán fortalecidos en su oscuridad. El mundo verá nuevas pruebas, pero también conocerá la gloria del Espíritu que habita en aquellos que creen. A través del dolor forjaré una fe que no temerá al fuego. Los fieles serán como el oro refinado en el fuego, y aunque serán probados, saldrán más puros y robustos. No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Las palabras resonaban en el alma de Juan, convenciéndolo de que cada sufrimiento que viniera tendría un propósito divino detrás. La certeza de que no estaban solos en esta batalla era un bálsamo para su espíritu atribulado. ¿Y cómo se llevarán a cabo las cosas en la tierra?, preguntó con fervor, su voz llena de desafío y esperanza. Aquellos que me sigan enfrentarán pruebas dolorosas, mas mi amor será su estandarte. Habrá una gran apostasía y muchos se apartarán de la fe. Pero vean, yo guardaré a los míos, y aquellos que se mantengan en su fe serán honrados en el juicio. Apártalos de la oscuridad, y ellos se convertirán en luz. A través de ellos haré maravillas, y de ellos brotará una canción de redención en un mundo en ruinas, respondió el Cordero, mirada infundiendo un renovado coraje en el corazón de Juan. Confundido aún por el poder de su revelación, Juan observó cómo un espectáculo se desplegaba en el horizonte. ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué vendrá después de esto? La angustia y la expectativa se mezclaban en su voz, cada pregunta un eco del clamor de todos los que esperaban la manifestación de su promesa. El último sello será abierto, y al sonar el séptimo ángel, el cielo y la tierra se unirán en un clamor de victoria. Así, verán la gloria de lo que ha sido previsto en la palabra. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. La majestad del mensaje envolvió a Juan en reverencia. Una sensación de asombro y anticipación se apoderó de él a medida que comprendía que las revelaciones que había presenciado eran solo el comienzo de una historia mucho más vasta. Sin embargo, la inminente incertidumbre lo llevaba a pensar en la fragilidad del hombre y la justicia divina. ¿Cómo podremos estar preparados para lo que está por venir?, suplicó, su voz ahora un susurro, envuelta en la solemnidad de aquel momento tan sagrado. No temas, Juan, respondió el Cordero, su voz resonando con autoridad y amor. Día a día, prepara tu corazón, edifica tus montañas sobre la roca firme de mi palabra. Serás un faro, y muchos vendrán a la luz. El plan soberano de mi Padre se revelará, y la verdad será como un río que corre libre y claro. Juan, envuelto en la gloria de su presencia, contempló lo que vendría. Con cada palabra que se pronunciaba, el futuro se entrelazaba con el presente, y el eco de la promesa de Dios era audaz y vibrante. A medida que termine de escuchar, su corazón ardía con la certeza de que, aunque el camino sería difícil, la esperanza estaba viva. Así, en la sombra brillante del Cordero, Juan se dio cuenta de que más secretos serían revelados en el tiempo, y un nuevo misterio se posó en la profundidad del cielo. ¿Qué otras maravillas esperaba el Espíritu a revelar en el inminente despliegue de la gloria de Dios? La historia aún no había terminado, y el gran relato de redención seguía escribiéndose a través de su testimonio y de todos los hogares en el mundo. El sonido de un amplio clamor resonó por el cielo, como el retumbar de un trueno que despertaba a todos los ángeles y santos. La presencia del Cordero era ahora más intensa, como si el mismo aire se llenara de luz y esperanza. Juan miró a su alrededor, maravillado por la gloria lúcidas donde los susurros eternos resonaban, y pudo captar formas de seres celestiales danzando en alabanza. «Juan, escucha», habló el Cordero, atrayendo su atención de nuevo.
El tiempo de la gran prueba se aproxima, y aquellos que caminan en la luz deberán estar vigilantes. Esto no es solo acerca de sobrevivir, es un llamado a glorificar al Padre en medio de la adversidad. Recuerda lo dicho por Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43:2. La visión se tornó más vívida, y el corazón de Juan se aceleró con cada palabra. En sus ojos se proyectaron imágenes de la tribulación que venía, donde el pueblo de Dios sería desafiado por las miradas críticas del mundo, pero también despertaría la compasión y conversión en muchos corazones. La revelación fue clara: a través del sufrimiento, la verdad sería exaltada. Hay un remanente fiel que no doblará sus rodillas ante los ídolos, continuó el Cordero. Estos testigos serán como luces en un mundo oscuro, serán perseguidos, pero sus sufrimientos darán fruto, y algunos incluso se verán obligados a hacer una elección: ¿mantendrán su fe o cederán a la tentación del conformismo? La angustia en el corazón de Juan se transformó en determinación. Las palabras del Cordero lo llevaron a reflexionar sobre el sacrificio que requeriría mantenerse firme en la fe. ¿Qué hemos de hacer para ayudar a este remanente?, preguntó, sintiendo el desafío que se estaba gestando dentro de él. Vas a ser mi intermediario, Juan. Llevarás este mensaje a mis ovejas, confortándolas y animándolas a no temer. Recuerda, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. El poder del cielo se manifestará en ti y en todos los que tengan oídos para escuchar, dijo el Cordero, mientras la luz de su rostro iluminaba el camino de Juan. Una repentina sacudida de realidad lo alcanzó. La visión se ensanchó y pudo ver el trasfondo de la historia, donde luchas se darían en todos los rincones del mundo. La desesperación de los hombres y mujeres clamaría por alivio, y la llegada del reino de Dios se acercaba, un reino lleno de justicia, paz y amor eterno. ¿Cómo podemos sostener nuestro corazón en medio de tales pruebas, Señor?, suplicó Juan, sabiendo que la naturaleza humana podría flaquear. El Cordero sonrió con ternura. Sigue firme en la palabra y recuerda las promesas de mi Padre. Recuerda que yo soy el buen pastor, que doy mi vida por mis ovejas. Juan 10:11. Aún en momentos oscuros, habitaré con ellos en el valle de la sombra de muerte. Salmo 23:4. Como el fuego purifica el oro, así será la fe de estos días. Mientras el mensaje calaba en el alma de Juan, comprendió que la revelación que había recibido no era solo para él, sino para todos aquellos que estarían dispuestos a escuchar. Había una misión y un propósito más allá de su entendimiento. Se acercan días de gloria, donde cada rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10-11, dijo el Cordero, su voz cargada de poder y esperanza. A través de cada dificultad, la luz brillará más intensamente, uniendo a mis elegidos en la verdad eterna. Así, a medida que el resplandor del Cordero llenaba el horizonte, Juan sintió que un nuevo aire de responsabilidad se posaba sobre sus hombros. Había un camino por delante que debía ser recorrido, uno lleno de desafíos, pero también de promesas. En ese momento, el misterio se presentó de nuevo en su corazón. ¿Cuál sería el siguiente paso en el plan soberano de Dios? ¿Qué otros secretos esperarían ser revelados? La historia de redención continuaba su curso, y el tiempo de la gloria se acercaba, cambiando para siempre el destino de hombres y mujeres en la tierra. Haré conocer tu verdad a cada rincón, para que los ciegos puedan ver y los oídos sordos puedan escuchar. Y así será, prometió el Cordero, su voz resonando como el eco de 1000 ríos. El tiempo de la cosecha está cerca. Recuerda que yo estoy contigo en cada paso. No temas, porque el espíritu del profeta se levantará en medio de ti. Justo entonces, una calma sobrecogedora invadió el ambiente.
como el silencio que ocurre justo antes de un gran acontecimiento. ¿Qué vendrá ahora, Señor?, preguntó Juan, sintiendo la anticipación estallar en su pecho. Pronto abriré los sellos, declaró el Cordero, su voz firme, y a través de este acto revelaré los misterios escondidos, los designios sagrados que han permanecido fuera de la vista de los hombres. Cada sello abierto es una revelación de mi amor y justicia. Con su corazón latiendo fuertemente, Juan supo que cada acto iba a tener consecuencias eternas. Déjame ser el portador de este mensaje, oh Señor. El mundo necesita saber de tu salvación. Así será, dijo el Cordero mientras daba un paso hacia Juan. Adelante, hable en la grandeza de mi nombre. Los ojos que no ven y los oídos que no oyen serán tocados por la luz de mi gloria. Cada palabra tuya será un eco de mi voluntad. Y en ese instante los cielos comenzaron a resonar con una melodía que llenó la eternidad. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Era como un grito de victoria que atravesó la creación. Era el anuncio de un ciclo nuevo, donde la luz se iba a intensificar y la oscuridad finalmente sería confrontada. Las visiones comenzaron a girar, y Juan vio a su amada iglesia, a los siervos y a los mártires. Eran una multitud frágil pero poderosa, unida en fe. Tú estarás con ellos, su faro, murmuró el Cordero con ternura. Tu voz va a retumbar con la verdad, y tu fe se convertirá en el estandarte. Mientras las visiones se desvanecían, una sensación de guerra y esperanza llenó su corazón, preparándolo para su misión. Al salir de la presencia del Cordero, la última verdad reverberó en su mente, envolviendo cada rincón de su ser. ¿Qué mayor misterio se revelará bajo el plan soberano de Dios? Cada paso podría cambiar el destino del mundo, y así Juan se preparó para la revelación del tiempo que está por venir.